Mis queridos hermanos, a pesar de que en la iglesia ya se han definido ciertos temas y han habido acuerdos con grupos cristianos no católicos importantes, todavía hay algunos hermanos cristianos no católicos que definitivamente quieren seguir llevando las cosas por su propia cuenta, incluso cristianos sin denominación, que dicen, no, pues es que a mí no me interesa lo que puedan decir los hombres, sino lo que dice Dios en su palabra. Y me hace acordar de aquel etíope a quien le fue enviado por el Espíritu Esteban, que estaba leyendo un pasaje de la Escritura y él, caminando al lado del carro, le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿De qué le sirve a una persona tener ante sus ojos la palabra de Dios, leerla si no puede entender su mensaje y lo lleva a autodefiniciones que, en lugar de ponerlo en armonía con el cuerpo de Cristo, lo apartan más de él? Es más, al punto de tratar de manera déspota a personas que pertenecen al cuerpo de Cristo. Pues uno de esos temas es precisamente la fe y las obras. ¿Son necesarias las obras en el camino de la fe y para nuestra salvación? ¿Sí o no? Y pues como hay personas que son tan delicadas que pues solamente desde la Escritura hay que responderles, pues entonces vamos a hacer este pequeño estudio a partir de la Sagrada Escritura. La fe y las obras son precisamente un tema muy debatido por parte de muchos cristianos y grupos protestantes, en contraste con las definiciones católicas con respecto a este tema, que definitivamente dice que hay una relación inseparable entre estas y que son necesarias en el camino de nuestra salvación. Desde la Reforma Protestante, la doctrina de sola fide ha planteado que la salvación se obtiene únicamente por la fe, sin necesidad de las obras. Sin embargo, la Iglesia Católica, guiada por la Sagrada Escritura, el Magisterio, el Espíritu Santo, la tradición, sostiene que la fe y las obras están intrínsecamente unidas, son una consecuencia de la otra, es decir, no pueden estar separadas, como lo enseñan San Pablo, San Juan, San Mateo y especialmente Santiago en su carta. Este análisis se fundamentará en estos pasajes del Evangelio, donde Jesús contrasta la fe y las obras, incluyendo su encuentro con los fariseos, quienes le demandan un signo. Si quieres que creamos en ti, pues entonces danos una señal. Los fariseos creen en Dios, claro que creen en Dios. Están obrando de la manera que obran con respecto a Jesús por la forma como reflexionan o meditan sobre Dios. Entonces, queridos hermanos, tendríamos nosotros que analizar aquí profundamente para comprender por qué varias personas que creen en el mismo Dios, que han leído incluso la Sagrada Escritura, unos entienden una cosa y otros entienden otra, o incluso ven al mismo Jesús desde diferentes perspectivas. ¿No les parece a ustedes eso interesante? Entonces vamos a examinar algunos textos, algunos autores que ya hemos mencionado, pues para llegar a un argumento clave que de alguna manera desmonta la definición o precisamente el presupuesto protestante: solo la fe es necesaria, para de alguna manera pues reafirmar la enseñanza de la Iglesia. Primero, la enseñanza de Jesús sobre la fe y las obras. En su encuentro con los fariseos, ya decíamos, ellos le demandan un signo a Jesús. En el Evangelio de Mateo capítulo 12 versículos 38 al 42, los escribas le dicen: ¿qué signo nos das para creer en ti? Deseamos ver una señal.
Jesús responde con una reprensión. Esta generación malvada pide un signo, pero no se les dará más que el signo de Jonás. Aquí Jesús no está negando la importancia de la fe, sino que está de alguna manera reafirmando la autoridad que él tiene y le está dando importancia a las obras que él ha realizado. Él ha realizado curaciones, y estas obras que Jesús está realizando manifiestan de por sí ya la presencia del reino de los cielos y el cumplimiento de las sagradas escrituras. Varias profecías que se han hecho sobre Jesús en el Antiguo Testamento. De hecho, lo que Jesús está mencionando aquí, la señal de Jonás, es una prefiguración de su muerte y resurrección, como él va a vencer la muerte, y este signo de vencer la muerte pues simplemente valida la obra y vida de Jesús como verdaderamente aquel en quien se están cumpliendo las promesas, los pasajes del Antiguo Testamento, etc. Desde la perspectiva católica, esto indica que la fe debe apoyarse en las obras de Cristo, no en meras demandas de milagros. Queridos hermanos, incluso esto es clave porque cuando nos encontramos con algunos hermanos protestantes que quieren dar a la araca de que los lugares donde ellos están son los mejores y allí está la verdad y allí sí está la unción del Espíritu Santo, es que miren los milagros, las lenguas y los signos y los prodigios, están aludiendo no a la fe, están aludiendo a las obras. ¿Sí se dan cuenta? Incluso cuando nosotros hablamos de los hombres de Nínive que se convierten ante la predicación de Jonás, estamos hablando también de la reina del sur ante las enseñanzas y la sabiduría de Salomón. Todo esto definitivamente está mostrando que hay obras de por medio. Esto refuta el tema de la sola fe, pues la fe sin respuesta a las obras divinas es insuficiente. La invitación a creer por las obras, Juan capítulo 10, versículo 37 y 38, cuando Jesús le dice a quienes están allí con él: si no quieren creer en mí, pues al menos crean a las obras que hago. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Mas si las hago, aunque no crean en mí, crean a las obras. Esta declaración es clave para nosotros poder comprender que Jesús no separa la fe de las obras, sino que las une. Sus milagros, como dar la vista a los ciegos, dar vida a los muertos, son evidencia de la identidad divina y del poder del Padre manifestándose a través de Jesús. La fe, pues, no es un acto aislado de un asentimiento, de una aceptación intelectual, sino una adhesión viva que se nutre con las obras de Cristo. La Iglesia enseña que esta fe se activa completamente a través de las obras del creyente, como lo exige la gracia. Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 1996 al 2005, donde se afirma que se corre el peligro de reducir la fe a una mera confianza pasiva, mientras que Jesús invita a una fe que reconoce y responde a las obras divinas. La fe que actúa en el discípulo. Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23. En el Sermón del Monte, Jesús advierte: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús está resaltando de qué le sirve a una persona decir Señor, Señor, si no hace la voluntad del Padre. Estamos hablando de obras. Mateo capítulo 7 versículo 21. Aquí la fe verbal, llamar a Jesús Señor, no basta.
sino que acompañada de las obras reflejan que se está viviendo verdaderamente en la voluntad de Dios, como la obediencia y la caridad. Quienes se jactan, como ya dijimos, de profetizar y hacer milagros, pero que carecen de obras justas, son rechazados. Capítulo 7, versículos 22 al 23. Desde la perspectiva católica, esto subraya que la salvación requiere una fe que se manifieste en acciones, alineándose con la enseñanza de que la fe sin obras está muerta. Santiago capítulo 2 versículo 26. La sola fide ignora esta dimensión activa, limitando la salvación a una aceptación intelectual. La parábola del juicio final que encontramos en el capítulo 25 de Mateo, versículos 31 al 46, donde nos habla de que las naciones serán juzgadas por sus obras de misericordia: dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo. Los justos heredarán el reino por haber servido a Cristo en los necesitados, mientras que los impíos son condenados por su omisión. Esta parábola enfatiza que la fe, para ser salvífica, debe traducirse en obras de amor. La Iglesia Católica ve aquí una clara refutación de la sola fide, pues la salvación depende de la respuesta concreta que nosotros le damos a esa gracia que Dios nos ha dado de ser salvados, no solo por una creencia interior. Por ejemplo, la contribución de Santiago en este tema, fe y obras, son inseparables. La exhortación de Santiago lo escribe de la siguiente manera: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Este versículo es un pilar importante y trascendental para comprender que son inseparables definitivamente, y que Santiago desafía la idea de que la fe puede existir aislada de las obras, argumentando que la fe genuina se demuestra precisamente mediante las acciones. La Iglesia interpreta esto como un complemento de San Pablo, quien en Romanos capítulo 3 versículo 28 habla de la justificación por la fe, pero sin excluir las obras como fruto de esa fe. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1991. La fe, como don de Dios, exige cooperación humana a través de las obras, formando un proceso dinámico de salvación. El ejemplo de Abraham, Santiago capítulo 2 versículos 21 al 25, refuerza su argumento con Abraham cuando se perfecciona al ofrecer a Isaac. ¿Ustedes se imaginan a Dios pidiéndole a su hijo Isaac y él diciendo, no Señor, no es necesario, yo creo en ti? Lo que hizo que Abraham fuera verdaderamente grato y computado como justo y obediente ante Dios fue precisamente que estuvo a punto de sacrificar a su hijo. Algo que de pronto no se puede entender de manera tan fácil. Rahab, quien demostró su fe al hospedar a los espías, Josué capítulo 2 versículos del 1 al 21. Para la Iglesia estos ejemplos muestran que la fe viva se mantiene en obras obedientes, cumpliendo la promesa divina. Y contra la sola fe, ¿qué podría haber justificado la creencia inicial de Abraham si no hubiese sido por su obediencia a Dios? Entonces, asimismo nos va a decir Santiago que una fe sin obras es una fe muerta. Capítulo 2, versículo 26. Santiago concluye, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, de la misma forma la fe sin obras está muerta. Esta metáfora subraya que la fe sin la vitalidad de las obras carece de vida espiritual. La Iglesia Católica enseña
que la gracia de la fe impulsa a las obras, y ambas son necesarias para la salvación, refutando nuevamente la idea protestante de que las obras son meras consecuencias no esenciales. Queridos hermanos, es que el problema que tienen muchos protestantes cuando hablamos de obras es que ellos tienen la idea de que los católicos están haciendo obras para comprar la salvación. Por Dios, en ninguna parte la iglesia enseña que el hombre puede alcanzar su salvación comprándola a través de buenas acciones. No. La iglesia no enseña eso. La iglesia lo que enseña es que fruto de la fe son las buenas obras. Definitivamente, para comprender todo esto, mis queridos hermanos, Efesios 2:10 es clave. Las obras que de antemano Dios dispuso que todos aquellos que creyeran en Cristo realizáramos. Estas son las obras del reino. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces no se trata de creer que nosotros estamos comprando la salvación a través de obras, porque es que el ser humano no puede alcanzar la salvación. Vamos a explicar esto, vamos a explicarlo de mejor manera. Ellos tienen un texto cuando hablan de la fe que dicen que la fe es por gracia, porque la gracia es un don que Dios da y no por obras, como dice San Pablo, pero eso está mal entendido, porque lo que estamos diciendo con ese texto es que la salvación viene de Dios como un don y como una gracia. Fue porque detrás de nuestro extravío, de nuestro pecado y de nuestra maldad, quien ofrece la oportunidad de salvación es Dios. Quien abre la oportunidad de salvación es Dios. Quien nos da la oportunidad de reivindicarnos y de salvarnos es Dios. Si Dios no abre esa puerta de la salvación, a ningún ser humano se le puede ocurrir que vaya a encontrar una forma de salvarse, si no es porque Dios mismo la ofrece a través del sacrificio de Cristo. Entonces es ahí donde entendemos que la salvación es un regalo, porque es una oferta de Dios, porque se le ocurrió a Dios, porque fue Dios quien abrió esa posibilidad, porque fue Dios quien abrió esa puerta, y si Dios no abre esa puerta, no hay salvación. Vamos a suponer por un segundo que a Dios no se le ocurre decir que Él va a salvar al ser humano o que Él va a ofrecer un salvador. Si Dios no está interesado en salvar al hombre, por más que el ser humano se arrodille, ore, ruegue, pataletee, haga lo que haga, invéntese lo que invente, si Dios no abre esa puerta, el hombre no puede acceder a la salvación. ¿Sí me voy a entender? Es don y es regalo porque es Dios quien ofrece la salvación. Es don y es regalo porque es Dios quien nos dio esa posibilidad. Dios quiso hacerlo. Entonces entendamos esto, queridos hermanos, y no nos vayamos por las ramas. Eso es lo que se debe entender de esa expresión de San Pablo. La salvación es un don, es un regalo, gracia de Dios, para que nadie se gloríe, no por obras. Entonces repito, porque si Dios no quiere salvar al ser humano, por más que el hombre quiera vivir una vida santa, no se salva. Si no es Dios quien ofrece esa oportunidad, si no es Dios quien abre el cielo. Entonces, estamos claros hasta ahí. Continuemos entonces. Tercero, refutación de la sola fe desde la perspectiva católica. Hay una armonía entre San Pablo y Santiago. Los protestantes a menudo citan a San Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para apoyar la sola fe. Sin embargo, como es de costumbre en los protestantes, dejan por fuera el versículo 10, que es clave para poder entender todo esto, como veníamos diciendo anteriormente, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué acaba de decir? ¿Qué acabamos de escuchar? Porque somos hechura suya, ¿de quién? De Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Muestra entonces que las obras son el propósito de la salvación. La Iglesia Católica armoniza a Pablo y a Santiago enseñando que la fe inicial por la gracia inicia la justificación, pero las obras también por la gracia perfeccionan. Concilio de Trento, sección 4, capítulo 7. La sola fe simplifica este proceso, ignorando la colaboración humana, la gracia como fundamento. La salvación, según la perspectiva católica, no depende de obras meritorias por esfuerzo humano, como muchas veces pretenden hacer creer muchos no católicos, sino que afirma que la gracia divina habilita tanto la fe como las obras. Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 1996 al 2005. Jesús, en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, versículo 5, nos dice: sin mí no pueden hacer nada. Enfatiza claramente entonces que dependemos de Él. Y contra la sola fe, ¿qué podría sugerir una fe pasiva? La Iglesia afirma que la gracia activa la voluntad para obrar, uniendo la fe y obras como un solo acto de salvación, testimoniado también por los padres de la Iglesia. San Irineo, San Agustín y otros padres enseñan que la fe sin obras es estéril. San Agustín, en De Fide et Operibus, afirma que la fe sin la caridad no salva, alineándose precisamente con San Mateo, capítulo 7, 21, y Santiago, capítulo 2, 17. Esta tradición refuerza la postura católica contra la sola fe. En conclusión, mis queridos hermanos, hemos explorado cómo Jesús y Santiago enseñan que la fe y las obras son inseparables para la salvación. Desde Mateo, capítulo 12, versículos 38 al 42, Juan, capítulo 10, versículos 37 al 38, vemos que las obras de Cristo validan la fe. Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23 y 25, 31 al 46, que las obras del discípulo la confirman, y en Santiago, capítulo 2, 18 al 26, que la fe sin obras es una fe muerta. Y la sola fe cae ante esta evidencia bíblica y la tradición católica que invita a tener una fe viva y alimentada por la gracia y manifestada en obras de amor. Que vivamos esta fe activa siguiendo el ejemplo de Cristo y los santos. Por otro lado, ya hemos dicho que de manera algo incoherente, arbitraria e hipócrita a la vez, cuando muchos protestantes centran sus ataques y críticas sobre la Iglesia Católica o cualquiera de sus miembros, no lo hacen apoyándose en la fe del cura, de la monja, del servidor, del fulano, del sutano, no, sino por las obras. Es decir, no por cuanto el católico tiene la creencia en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino por lo que hacemos o la forma como nos comportamos ante el mundo. ¿Qué es esto, mis queridos hermanos? En último término, nos juzgan por nuestras obras y no por nuestra fe. Porque bien podría decirse ya al finalizar este video que el ladrón tiene fe, el sicario tiene fe. Dios mío bendito, afíname la puntería para que me vaya bien en este trabajito de matar a otra persona. Ese sicario tiene una fe, pero tiene una fe no según el corazón de Dios, sino según el engaño que el maligno ha puesto en su corazón.
La fe de la bruja que coge agua bendita para hacer brujerías, maldades. Queridos hermanos, entonces las obras sí son importantes y las obras hablan de la fe. No nos dejemos engañar, no nos dejemos desestabilizar ante todos estos ataques de nuestros hermanos cristianos no católicos que por falta de coherencia, que por falta de unidad, que por falta de humildad se creen sus propios pontífices, se creen sus propios espíritus santos para ellos tomarse el atrevimiento de interpretar la Sagrada Escritura de manera errática para venir a criticar a la iglesia con sus cosas. Sí, hay errores en la iglesia. Sí, hay sacerdotes, religiosos, religiosas, personas en la vida de la iglesia que no están viviendo una vida conforme al corazón de Dios. Pero lo que nos tiene que motivar en el corazón, esto que estamos viendo en ellos, es orar. Orar para que Dios les dé arrepentimiento, orar para que Dios les dé un corazón según su corazón, orar para que Dios les dé la luz de su Espíritu Santo, en lugar de estar criticando y juzgando. Recuerden, con la vara que midas, serás medido. Eso no lo podemos olvidar. Traten a los demás como quieren ustedes ser tratados. Entonces lo que nos tiene que ganar en el corazón es el amor hacia Dios y el amor hacia nuestros hermanos. ¿Qué era lo que hacía que Jesús obrara grandes signos, señales y prodigios por los demás? Su amor a los hombres, su amor a las personas, su amor por las almas. Ese mismo amor es el que nos tiene que motivar a nosotros para vivir en aquellas obras que decía Efesios capítulo 2 versículo 10, como Dios dispuso de antemano que nosotros tuviésemos unas obras justamente según el corazón de Dios. Así es como debemos vivir. Hermanos, espero que este mensaje sea de bendición para ustedes. Pueden colgarlo en el muro de sus redes sociales, compartirlo, suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones para que reciban alertas cada vez que subamos nuevo contenido. A ustedes por su atención, muchas gracias. Dios les bendiga.